Me da mucho gusto saludarles. Qué gusto que nuevamente nos den la oportunidad de abrir sus hogares para recibir una información que creo que es muy valiosa el día de hoy. Como siempre, ¿no? Hoy tenemos a alguien por primera vez, ¿no? Una invitada que me da mucho gusto presentar. Ella es Jessie Camargo. Jessie, de verdad, qué bendición, cuánto tiempo, pero es un gusto tenerte aquí. Fascinada de poder compartir contigo. Definitivamente para mí es un gran privilegio poder estar aquí sobre todo con este tema que definitivo sabemos que yo sé que va a ser de gran bendición para muchas personas, lo sé. Pues muchas gracias. Ella, déjenme decirle, ya tiene camino, es coach de plenitud total. Y bueno, ella tiene un programa que se llama Mujer en Plenitud. Lo puede buscar y puede encontrarla ahí. Y hoy, bueno, la tenemos aquí en Hablando Claro. ¿Con qué tema? Este tema, bueno, le pusimos como título Perdonando a Papá. Y déjeme decirle que, pues tiene que ver con de las 5 grandes heridas, quiero repetirlas: humillación, traición, abandono, injusticia. 2 heridas vamos a trabajar hoy que tiene que ver con papá. Por eso el tema le pusimos Perdonando a Papá. Y vamos a tratar 2 de estas grandes heridas. El primero es abandono y el segundo es el tema de traición. ¿Verdad, Jessie? Así es. Definitivo va a ser importantísimo estas 2 heridas. ¿Y de dónde viene? ¿Qué podemos hacer con ello? ¿Qué podemos sanar? ¿Cómo lo podemos hacer? Y sobre todo, a veces cosas que no tenemos, no le damos la importancia necesaria y que pensamos o sentimos que es una manera normal de vivir, de sentir, de hacer, y que definitivo cuando lo aprendemos nos ayuda muchísimo, mucho a poder seguir un día a día totalmente sano. Sí, claro, importantísimo. Pero además también a veces no sabemos siquiera que tenemos alguna de estas heridas, que de entrada creo que son 3, pero hay quien tiene 4 y hasta 5 heridas podemos tener sin saber que las tenemos y que nos afecta a nuestro desarrollo, a nuestro desempeño y a nuestras relaciones interpersonales. Y bueno, también relacionarnos con nosotros mismos, que de eso nos vas a hablar hoy, ¿verdad? Exactamente, esas relaciones intrapersonales que definitivamente tienes mucha razón. A veces intentamos sanar con los demás, pero la importancia de sanar con uno mismo, la importancia de entendernos, la importancia de aprender de dónde vienen cada una de estas heridas, la importancia de decir, híjole, no sabía que yo podía tener esa o que existía esa, y que de alguna manera al momento de sanarla, como esas relaciones intrapersonales nos ayudan demasiado en socializar, en estar en el mundo, en estar con la sociedad, y sobre todo hacer esas personas a veces ya sea introvertidas o extrovertidas, pero que sea de una manera sana. Por eso es importantísimo ayudar a saber este tipo de heridas, que son primero la del abandono y la de la traición, que tienen que ver con papá. La importancia de perdonar a papá, hacia dónde nos puede llevar, que son cosas a veces tan fascinantes que dices, híjole, ¿por qué no me lo dijeron esto desde antes, no? ¿Por qué no lo aprendí a tiempo? ¿Por qué toda esta información en dónde se guarda tanto que cuando lo aprendemos queremos a veces saber más para sanar, pero sobre todo para poder relacionarnos, para poder tener mejores relaciones también, pero esa relación con nosotros mismos y poder tener relación también con los demás? Porque lo proyectamos, ¿verdad? Total, a veces nosotros decimos, no, pero me siento bien, yo estoy bien, pero definitivo desde a veces el lenguaje corporal, desde la fisonomía, desde el cómo nos comunicamos, desde a veces hasta cómo saludamos, cómo nos sentamos, nuestro cuerpo habla también, y decimos, yo estoy bien, pero cuando ya aprendes de esto o cuando alguien sabe de esta información, dice, no estás bien, algo pasa en ti que en realidad desde una palabra a veces, hay personas que dependiendo la herida tienen palabras muy marcadas, y entonces ahí es donde dices, no, algo pasa, esta herida puede estar en ti, pero cuando no conocemos de ellos lo normalizamos y decimos, no, es normal que yo me refiera así, es normal que yo me comunique de esa manera, es normal que yo hable así, es normal que mi cuerpo sea así porque viene a veces de herencia o por genética, pero muchas de las ocasiones sí se puede sanar. Entonces vivimos muchas veces en una negación. Así es.
Vivimos en una ¿Por total qué? negación. ¿Porque nos duele? Porque nos duele, una, porque no nos damos cuenta que existe, y dos, porque cuando ya nos damos cuenta que existe, preferimos mantenerlo con un curita y decir, híjole, me duele, pero vamos a ponerle un curita y ya listo, ya no sangra, ya no arde, ya no escurre más, lo ponemos allá. Pero apenas sucede una situación, algo que te conecte a esa situación, que te haga sentirte ya sea abandonado o rechazado, y ¿qué es lo que pasa? Que entonces en esa misma relación, en esa comunicación, en esa palabrita, en ese momento que te conectó a esa infancia, vuelves a meter, como dijéramos, volvemos a meter el dedo en la herida y vuelve otra vez a brotar, ¿no? Claro. Y definitivo decimos, mejor prefiero estar en esa zona de confort en donde yo no me sienta lastimado, sienta que no me duele, no quiero sentirlo, mejor hago de cuenta que no pasa nada y sigo la vida, ¿no? Pero obvio, el cuerpo, los pensamientos, todo habla, y definitivamente en algún momento, cuando menos lo esperas, cuando menos lo sientes, tu cuerpo lo empieza a proyectar, lo empieza a hablar. Así es. Hay un pasaje en donde nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios y le recibimos en nuestro corazón, somos nueva criatura, hablando espiritualmente. Pero, y a veces decimos, no, yo ya soy una nueva persona, soy diferente, pero hay áreas que no están siendo sanadas. Y es de lo que nos vas a hablar. Entonces, cuando lo negamos, decimos todo está bien, yo ya nací de nuevo, a ver, espérame, pero no hay una sanidad que tiene que ver con justamente estas heridas. Así es. Y de hecho ahorita vamos a hablar al último sobre ello, pero la importancia de perdonar a papá, a veces decimos que yo ya lo perdoné, yo ya le pedí perdón, ya me perdonó, listo, ya estoy. Pero te das cuenta que a veces en algunos actos, en algunas situaciones, en algunas circunstancias, te das cuenta que en realidad no es así. Es cuando decimos, ya lo perdoné, pero cuando no lo hacemos de la manera adecuada, vuelve a quitar el curita de la herida, sí. Y ahí es cuando decimos, pero yo pensé que ya lo había perdonado, pero me perdonó, pero lo perdoné. En realidad a veces no es así cuando no lo hacemos de la manera adecuada, con las personas adecuadas, y en el momento también que debe de ser, y cuando sientes esa necesidad de hacerlo, ¿no? Y esa es la importancia de saber que sí ya lo hicimos de la manera correcta, para entonces decir, ya no nada más pusimos un curita, realmente tapamos. Sí, como es una enfermera con una herida cuando algo te pasó, ¿no? Tiene que lavar, tiene que tallar, dice, aunque duela, aunque sangre, aunque todo, pero hay que quitar totalmente todo lo que puede echar a perder en un camino después. Te va a doler, vas a gritar, vas a llorar, vas a sentir esa impotencia de decir, quítate y no me toques más. Sin embargo, es importante hacerlo para ya no seguir poniendo curitas, sino que sane de la manera correcta, y entonces ahora sí, esa cicatriz en algún momento ya no duele más. Así es. Ahora, pues vamos a empezar entonces, ¿te parece bien? Sí, claro. Vamos a empezar con la herida de abandono. Entonces, ¿de qué manera todas las personas, de alguna o de otra manera, nos sentimos abandonados, o también nos podemos abandonar a nosotros mismos? A ver, háblanos de una y de otra, porque creo que son cosas diferentes. Sí, la herida del abandono viene desde la máscara de la dependencia, desde que en la infancia nos sentimos abandonados, porque mamá se fue a trabajar, porque papá se tenía que ir a trabajar, porque no me dedicaba el tiempo, porque prefería estar en las reuniones, porque prefería estar 8, 15 horas en el trabajo, y entonces al irse papá a trabajar nosotros nos sentimos abandonados. Sin embargo, hay una gran diferencia, Ale, que pudimos habernos nosotros sentido abandonados, que realmente sí nos hayan abandonado en la infancia, o que nosotros percibimos ser abandonados. ¿Por qué? Porque decimos, híjole, pero es que sí se fue, no estaba, pero sí se iba a trabajar, no me dedicaba el tiempo, pero yo quería estar con él y no había la suficiente comunicación, no había el momento, no había el abrazo, no había el acercamiento. Y entonces decimos, sí me abandonó, pero vamos a hablar ahorita de la importancia también a veces de la comunicación para no percibir ese abandono. Entonces, al sentirnos abandonados o percibirnos abandonados, empezamos a ser personas dependientes. O bien, perdón que te interrumpa, sí. También hay quien sí realmente fueron
y vivieron el abandono, porque se fueron, desaparecieron de su vida. Sí. ¿no? Se fue mamá, se fue papá, me dejaron con la abuelita, me dejaron con el tío, quedé en la calle, los papás tuvieron un accidente, murieron y quedé abandonado. Aunque podemos tener esa figura paterna, puede ser abuelito, abuelita, el tío, el hermano, a veces la hermana, podemos tener esa figura paterna. Sin embargo, nosotros en la infancia lo percibimos como que no está. Mientras yo no vea la figura paterna y que me digan, este es tu papá, se llama tal, así es, esta es la foto, así lo veas, dices, no estuvo. Me abandonó, se fue. Y definitivamente sí sucede y definitivamente conocemos muchos casos en los cuales sí no está papá, no está mamá, pero el sentirnos abandonados, el percibirnos abandonados, nos hace personas dependientes, nos hace personas en las cuales vayamos creciendo con esa necesidad en la cual digamos, ¿para qué quiero una relación? Para que alguien se haga cargo de mí, para que alguien tenga esa figura paterna. Por lo regular, Ale, esto sucede más en las mujeres, en donde buscamos una relación, buscando una relación con la figura paterna en donde me dé seguridad, en donde me dé esa sentirme apapachado, en donde me dé lo que papá no me dio en algún momento, en donde decimos, ¿por qué la hija se fue con el de la bicicleta? Pues porque le dio lo que no hubo en casa, porque como papá nunca estuvo, pero el novio de repente sí está presente en todo momento, dice, con este es con quien me voy. Sin darnos cuenta que también esa persona puede traer otras heridas. Claro. Y cuando no encontramos y no sabemos, si no entendemos esta información, a veces no nos damos cuenta que nos vamos con alguien con otra herida peor que la de nosotros, ¿no? Entonces caemos a veces en esas relaciones tóxicas en donde nos hacen ser personas dependientes de alguien que a veces puede ser codependiente también y puede ser lastimar mucho una relación, no necesariamente de pareja, también puede ser laboral, también puede ser con los amigos, puede ser en la misma sociedad, en el entorno, hasta con los hijos, ya cuando tenemos hijos también, en ser dependientes, en decir, es que el hijo más pequeño, y esa historia yo creo la sabes, la hemos escuchado mucho, el hijo más pequeño es porque tiene que ser el que me va a cuidar cuando yo ya esté en la etapa adulta, ¿no? Cuando ya esté en esa tercera edad, tiene que hacerse cargo de, y lo empiezan a educar o la empiezan a educar de esa manera para que se haga cargo cuando ya estemos en eso. Exactamente. Entonces, ¿qué tanto podemos lastimar cuando no sanamos esa herida del abandono? A veces a los hijos, en hacerlos también dependientes o nosotros volvernos codependientes con ellos para entonces decir, tú creciste o te voy a crecer para que después tengas que ver por mí. Importante a veces saber mucho de este tema para no lastimar a veces hasta los hijos también en esas generaciones, ¿no? Que no nos damos cuenta que lo hacemos inconscientemente. Así es. Ahora, me gustaría que nos hablaras un poquito más ampliamente qué nos lleva a esa dependencia y también la codependencia, porque bueno, la máscara donde se oculta la herida de abandono es la dependencia. Sí. ¿Qué es lo que busca en esa dependencia? Y por otro lado, la codependencia, ¿cómo juega también su papel? Diferencia entre dependencia y codependencia. Dependencia es que estamos para que alguien más nos apapache, para que alguien más nos cuide, para que alguien más nos proteja. Y el codependiente, ¿qué hace? Yo busco a alguien que necesite ser protegido, yo busco a alguien que necesite ser apapachado, yo busco a alguien que necesite ser dependiente de mí. Eso es lo que busca el codependiente. Y el dependiente, que alguien me asegure, que alguien me cuide, que alguien me brinde lo que no fue brindado. Entonces, esa es la diferencia entre la dependencia y la codependencia. Y definitivamente, importantísimo saber que cualquiera de las dos no son sanas. Claro. O sea, cualquiera de las dos, ninguna de las dos es sana, porque una lastima desde que yo necesito y el otro lastima desde que yo te doy. Sí, esa necesidad de ser necesitado. O sea, yo estoy aquí para darte todo lo que necesites. Muchas relaciones dan eso. No busques a nada más, yo te doy todo, yo te pongo todo, pero ¿qué tienes que hacer? Estar aquí en donde yo te necesito que tú estés. No necesito que salgas, no necesito que hagas. Es más, relaciones en donde pudieron haber sido personas interdependientes, que terminan siendo totalmente dependientes, en donde dicen,
ya no trabajas, ya no haces, ya no sales, ya no amigos, ya nada, es más, ya no familia. Y donde te sacan de ese entorno y tú dices, sí, es que me cuida, es que me asegura, tiene toda la razón porque me está cuidando de que nadie me lastime, sin darte cuenta que te está lastimando todavía más al alejarte de todo el entorno, que en realidad puede ser lo más saludable, ¿no? Pero al sentir la herida del abandono, sientes que el codependiente te está sanando, te está ayudando a salir de alguien que te puede lastimar, cuando en realidad no entendemos que el que nos está lastimando es el codependiente, sin entender que tú también eres dependiente. Y el tener esa herida de abandono lamentablemente nos lleva a ¿qué? Abandonar metas, abandonar proyectos, abandonar relaciones también, sí. Pero el peor, Ale, abandonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos abandonamos a nosotros mismos? En nuestra salud, en nuestra alimentación, en nuestro cuerpo, en nuestra salud emocional, en nuestra salud espiritual también, porque a veces desde el abandono, con tal de no sentirme abandonado por alguien o por algo, prefiero mejor quedarme solito, ¿no? Prefiero quedarme en donde yo siento que alguien viene y me asegura, y entonces digo, mejor aquí estoy bien, pero nos olvidamos de saber que nos podemos cuidar nosotros mismos, nos olvidamos de que podemos tener rutinas diarias desde la interdependencia y nos damos cuenta en personas, yo les digo, en personas en donde el cuerpo se hace gordito y tu cuerpo empieza a hablar. Por ese abandono personal. Así es, ese abandono en el cual dices, cuando caes en una relación dependiente, ¿qué es lo que pasa? Que dices, que la persona te dice, no hagas ejercicio, así estás bien. Así te quiero. Pero oye, pero es que quiero cuidarme, pero es que yo quiero comer tacos, pero es que hay que cuidar sano, yo quiero que me acompañes. Y quien a veces puede estar en ese cuidado, pero con tal de que esa persona me acepte, con tal de que esa persona esté conmigo, con tal de no sentirme abandonado, acepto entrar a su mundo, acepto el decir, bueno, sí está bien, porque él quiere que yo lo acompañe, porque ella quiere que yo lo acompañe. Nos comemos los tacos, nos comemos todo lo que nos hace daño y entonces empezamos a inflar, pero no solamente el cuerpo, también empezamos a inflar las emociones, empezamos a inflar ese estado emocional en el cual ya no llega un momento en que no estamos bien con nosotros, pero sentimos que es algo normal cuando no sabemos que sufrimos de esta herida. Pero hay sufrimiento sin tomar conciencia. Sí. Cuando nos alejan de la familia y dicen, pero es que no vayas para allá porque yo quiero que estés conmigo, yo quiero que me acompañes a ver el fútbol, yo quiero que me acompañes a mis cosas, yo quiero que... Y dice la otra persona dependiente, sí, es que él quiere que yo esté con él, es que ella quiere que yo esté con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos empezamos a alejar de la familia también. A veces sale hasta de los hijos. Cuando... con tal de que no me abandone, empiezo a soltar a los hijos y empiezo a entrar en esa relación en la cual decimos, bueno, al final los hijos van a hacer su vida, sí, claro, pero no hay una manera en la cual la hagan de una manera sana a que digas, se van a ir y me van a dejar sola, entonces mejor me quedo aquí sin darme cuenta que estoy soltando también a veces lo más importante. Y entonces estoy abandonando nuevamente a mis hijos. Y no nos damos cuenta que en esa generación... Sí. Viene otra generación en donde a ti te abandonó alguien que fue papá. Ahora tú te sientes abandonado como hijo o como hija, sin darte cuenta que de manera inconsciente empiezas a abandonar también a tus hijos y luego esa generación también empieza a abandonar también a sus hijos, porque no podemos dar lo que no tenemos, no podemos educar de una manera en la que no supimos por qué fuimos educados así, pero definitivo, y ahorita lo vamos a hablar porque es la importancia de perdonar a papá en este aspecto, en el cual sí, no depende de nosotros las situaciones que hubo arriba de nosotros, pero hasta dónde es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con nosotros mismos para perdonar a papá. ¿Hasta dónde, Jessie, hasta dónde en esta herida la persona vive con miedo al abandono? O sea, se vive una dependencia, una codependencia, pero hasta dónde el miedo se hace presente y a lo mejor en algunos casos hasta ese mismo miedo dice, es tanto el sufrimiento y el terror que tengo, mejor me voy. A ver, háblanos de eso. Híjole,
Que eso tiene mucho que ver con otra herida también, que es el huidizo, o sea, cuando dice, mejor me quito, mejor me voy, que eso lo vamos a hablar, sí, que eso lo vamos a hablar con las heridas que tienen que ver con mamá. Sí. No vamos a ahondar mucho ahorita en ello, sin embargo, el abandonar la relación, el abandonar el trabajo, el abandonar las amistades, el abandonarnos a nosotros, definitivamente nos lleva a esa parte en la cual dices, que de hecho esa es una de sus palabras y es su lenguaje, solo. Prefiero estar solo, prefiero que mal acompañado, exacto. Ese es uno de sus lenguajes, en el cual cuando tú escuchas estas palabras de ese tipo de personas, te das cuenta, claro, que está sufriendo de esa herida de abandono, que todavía no lo ha sanado, que todavía necesita perdonar, para que entonces no se basen esos refranes a veces, en esas palabras que a veces podrían parecer lo más normal del mundo, pero esas palabras que a veces definen a cada una de las heridas nos hace darnos cuenta que el decir, prefiero solo que mal acompañado, o esa otra frase que hace poco mencionaba en el programa de mujeres que decíamos, más vale bueno conocido que malo por conocer. ¿Qué decimos? Con tal de que no me abandone, mejor aquí me quedo, aunque me lastime, aunque me hiera más de lo que ya estoy herido o herida, aunque me lastime más de lo que ya estoy herido o herida, mejor prefiero quedarme aquí, a buscar ayuda, a ver de qué manera poder salir de esta situación, a ver de qué manera poderlo sacar a flote. Sin embargo, Ale, cuando no tenemos la información, sentimos que es normal. Y lo normalizamos. Sí. Estamos en esa zona de confort en la cual puede haber personas alrededor que nos digan, pero te estás lastimando, te están lastimando, estás en una relación totalmente tóxica, estás siendo muy dependiente, pero mientras la persona no tenga la información, siente que es normal. Siente que es algo en lo cual dice, así viví durante tantos años en mi infancia, así viví durante tantos años en la adolescencia, estoy en la etapa adulta, es normal. No puede haber otra forma, otra calidad o estilo de vida. Esa es la calidad o estilo de vida que hay. Pero mientras no hay la información, mientras no nos pegamos a personas que nos enseñen a saber que hay una forma, una total calidad y estilo de vida diferente, vamos a seguir en ese mismo camino. Ahí es en donde está ese peligro de abandonarnos, de no tener la información correcta, de no saber de dónde viene, pero sobre todo de no saber que existe la herida. Y allá es donde nos perdemos. Sí, fíjate que hace un tiempo yo conocí a una mujer que decía que su pareja, no estaba casada, pero su pareja le decía, agradéceme, yo no te dejo. ¿Quién te va a levantar con 4 hijos? ¿No? Y es decir, esa necesidad de ella de, por un lado, no me dejes, rómpeme, mátame, pégame, pero no me dejes. Ese sufrimiento, quizás ese miedo a ser abandonado, a vivir nuevamente esa experiencia, pero tolerando muchas cosas, pero viviendo con miedo, y si me deja, y yo qué voy a hacer, yo no soy nadie. ¿Qué nos puedes decir de Mírale, eso? por eso es la importancia de saber que existen estas heridas, 1. 2, el saber que no es una forma normal de vivir. Y 3, que definitivamente, mientras no entendamos la importancia de perdonar a papá, no vamos a salir de esa relación tóxica en la cual, pégame pero no me dejes, casi mátame pero no me dejes, nos hace llegar a esa relación tan tóxica que cuando empiezas a descubrir que hay maneras, que hay ejercicios, que hay modos y formas de sanarlo, ahí es cuando decimos, híjole, ¿por qué esto no me lo platicaron antes? ¿Por qué viví 5, 10, 15, 20 años en una relación totalmente tóxica en donde fui lastimada y con tal de no ser abandonada, lo normalicé? Con tal de no ser abandonada, permití. Con tal de no ser abandonada, sentí que no merecía. Con tal de no ser abandonada, no hice nada por no abandonarme yo también y de lograr algo en la vida. Y a lo mejor eso lo ligamos con el concepto del valor como persona. Es decir, nos desvaloramos. No hay un valor, y es amor propio, ¿no? Es una necesidad básica, el amor, el valor, los límites que necesito yo poner al otro.
pero también necesito límites para mí misma. De hecho, Ale, cuando empezamos a sanar con papá, cuando nos damos cuenta que hay que perdonar a papá, en ejercicios, por medio de sesiones, de terapias, de cursos, en donde decidas espiritualmente también lo puedes hacer. Hay ejercicios en los cuales te empiezas a dar cuenta que lo primero que al sentirse abandonado, lo primero es el autoestima. De hecho, definitivamente en el estado emocional, en cualquiera de las heridas, todo y mucho de eso se basa en el autoestima, en el amor propio, en el valor como persona, en el saber que definitivamente te abandonas desde todas estas áreas y que definitivamente mientras no hay una autoestima, un amor propio y un valor, no le vas a dar fin a ninguna de estas 5 áreas. Y vas a vivir con unas culpas impresionantes. Sí, tremendo. De hecho, por eso ahorita en el programa Mujer en Plenitud para nosotros fue súper importantísimo. Vamos a hacer un taller sobre de ello y te voy a hacer un comercial ahorita. Por eso mismo, porque muchas de estas heridas, ya sea mujer o en hombre, pero este taller va a ser totalmente para mujeres, en donde definitivamente la importancia de sanarlo terapéuticamente, la importancia de no nada más poner el curita, sino de escarbar, tallar, limpiar, sangrar, pero que digas, de ahora en adelante, lo que empiece a sanar y empiece a cerrar, sea totalmente libre de toda culpa, de toda vergüenza, de todo abandono, de toda injusticia, de todo rechazo, de todas las heridas en las cuales pudimos haber estado y que definitivamente sanemos de una manera emocional en la cual sepamos que podemos tener esa autoestima, ese amor propio y ese valor como personas y que podemos lograr muchísimo en la vida. Y perdonar a mi papá, sobre todo te da muchísimo más, porque no nos damos cuenta que cuando no perdonamos a papá, Ale, dejamos muchas cosas en el camino, dejamos relaciones en el camino, soltamos relaciones también en el camino, soltamos a los hijos, nos soltamos a nosotras y a veces decimos, pero es que yo sí hago, pero es que yo sí quiero, pero es que yo sí voy, pero tengo años en esto y no puedo lograr algo, pero tengo tanto tiempo aprendiendo y leyendo que no puedo, pero mientras no sepamos cómo accionarlo, lo volvemos a dejar en el camino, lo abandonamos y otra vez decimos, bueno, ok, voy a volver a comenzar de cero, pero ahora voy a comenzar con experiencia, pero mientras no lo hagamos de una manera correcta, así empecemos de cero 1,000,000 de veces, sí, va a volver a ser ese mismo círculo vicioso en el cual decimos, pero ya había avanzado, ¿qué pasó? ¿Por qué lo solté tan fácilmente? Por esto, por no saber perdonar a papá, por no haberlo perdonado todavía, pero sobre todo, Ale, importante, a veces puede ser que no hayamos sido abandonados, sino que percibimos ser abandonados. Es eso. Y al percibirnos abandonados, en la etapa adulta, es una forma de lastimarnos tan tremenda que en la cual decimos, es que, ¿por qué lo voy a perdonar? Si me abandonó, si se fue, si prefirió el trabajo, si prefirió estar con los amigos, prefirió irse al juego, prefirió irse esto, pero yo como papá lo necesitaba, pero yo como papá lo quería, yo como papá necesitaba una charla, yo como papá necesitaba un abrazo, como papá necesitaba un beso, un te amo, un te quiero, nunca lo hubo. ¿Por qué lo voy a perdonar si me lastimó? Y nosotros sentimos, como nosotros le decimos en Plenitud Total, tomarnos el vasito de veneno, darle el vaso de veneno a alguien más, ¿por qué lo voy a perdonar? ¿Por qué le voy a decir si él fue el que me lastimó? Cuando en realidad ese vasito de veneno lo estamos tomando nosotros, nos estamos lastimando cada vez más, sin darnos cuenta que hacemos 2 cosas al perdonar a papá. Sanar la relación, viva o no viva papá, es importante hacerlo, pero el segundo y el más importante, sanar la relación con nosotros mismos. El ya no sentir ese abandono, el justificar, ¿qué importancia tiene justificar ese abandono? Percibido o no, haya sucedido o no haya sucedido el abandono, qué importante es justificarlo de la manera adecuada para entonces decir, ok, hoy entiendo de qué manera papá, por qué fue y accionó de esa manera. Hoy entiendo por qué papá desde su dolor me abandonó. Hoy entiendo por qué papá desde su abandono me abandonó. Un ejemplo que hacemos mucho en Plenitud Total es el ejercicio del familiograma, el entender la historia familiar de papá o de mamá, a dónde nos puede llevar tremendamente y decir, ya entendí por qué a veces
papá me abandonó porque también fue abandonado. Ya entiendo por qué a veces papá no me dio porque tampoco le fue dado. Ya entiendo por qué a veces papá prefirió mejor alejarse porque también así fue en su vida. Y para mí es un ejercicio que, para mí, de manera personal, lo amo. ¿Por qué? Porque a veces de esos en donde más nos podemos haber sentido heridos, o esa herida de el rechazo, esa herida de, híjole, no puedo ni ver a esa persona, el hacer el familiograma a la persona que más a veces puedes no querer ver en la vida, terminas amando a la persona, porque te das cuenta y dices, hoy entiendo desde la empatía, hoy entiendo desde dónde viene, hoy entiendo por qué es así, hoy entiendo por qué es su dolor, hoy entiendo por qué es su herida, hoy entiendo por qué me abandonó. Y cuando lo entendemos desde ese punto, Ale, desde ponernos un poquito en su lugar, nos damos cuenta y decimos, híjole, la etapa que estoy viviendo, desde yo sentirme abandonado, yo sentirme abandonada, estoy reina o estoy rey a lo que vivió papá o mamá. A lo mejor algo me gustaría comentar. Hay un versículo en la Biblia que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo creo que una de las cosas que necesitamos saber es saber que no somos huérfanos. Así es. A veces vivimos como huérfanos y eso nos lastima mucho el corazón. Sí, la importancia del perdón, como tú dices, el único que puede satisfacer y llenar esa necesidad de la paternidad es Dios. Entonces, sí, a veces estuvo, pero no estuvo. Entonces, esa importancia de reconciliarme con mi progenitor, sí, porque eso me va a llevar a vivir en paz. Así es. Conmigo mismo y con él. El familiograma sí ayuda, ¿no? A entender, a decir, pues ahora entiendo. No es que eso lo va a cambiar a él. No, definitivo. ¿Verdad? Sí. Pero me va a mí ayudar a entender de dónde viene, ¿no? Pues muy interesante. De hecho, al ser seres tripartitas, mente, cuerpo, espíritu, sabemos que tener esas tres áreas en las cuales podamos estar bien con Dios, con nosotros, estar bien con nuestras emociones, definitivamente nos ayuda a saber y entender que son tres áreas importantes las cuales trabajar y que cuando una conlleva a la otra y a la otra definitivamente tenemos esa relación con nosotros, esa relación con Dios, y cuando tenemos esa relación con Dios nos ayuda con esa relación en el entorno y que cuando lo entendemos desde ese punto de vista definitivo, tienes toda la razón ahí, nos ayuda todavía más a saber y encontrarnos, a saber que esa necesidad a veces la queremos suplir con cosas materiales, la queremos suplir con personas, la queremos suplir con algo que no te puede llenar más que con que estés bien contigo. Dice, y lo escuché hace poco, ¿no? Dice, cuando estás bien contigo y estás bien con Dios, puedes estar bien con todo. Con los demás. Exactamente. Pero mientras no lo entendemos, Ale, mientras sentimos que una persona nos va a llegar a suplir esas necesidades, una persona va a venir a llenar esos vacíos emocionales, una persona va a llegar a tapar esas heridas, mientras no lo entendemos de esa manera, seguimos en esas relaciones tóxicas que en realidad lo que hace es llenarnos de más toxicidad a nosotros. Lastimarnos. Sí. Definitivamente. Ahora como padres, porque bueno, a lo mejor qué bueno si tú aún no eres un papá o una mamá y estás escuchando esto, te va a ayudar como a decir, ya, se acabó, quiero sanar, ¿no? Y a otorgar el perdón. Pero ¿qué pasa cuando pues estamos, ¿no? Y nos estamos dándonos cuenta de que tengo esta herida, pero además ya he procreado hijos, ¿no? ¿Cómo comunicarme de manera asertiva con ellos para hacerles saber que yo tengo que ir a trabajar y que no los estoy abandonando? Sí. Porque el niño, o sea, no es que los estoy abandonando, es parte de mi responsabilidad y tengo que salir, ni modo, te tengo que dejar. Cualquier papá que trabaje tiene que dejarlo y entonces el niño se puede sentir abandonado, no que esté abandonado. Entonces, ¿cómo hacerle? Fíjate, Ale, hace poquito escuchaba a una mamá que decía, no voy a ir a tomar un curso que le iba a ayudar a sanar de alguna manera, porque al abandonar, si yo me voy al curso, yo me voy al taller, yo me voy al retiro, voy a abandonar a mi hija y entonces se va a sentir abandonada también y entonces yo le estoy generando una herida de abandono. Y yo le preguntaba,
ok, tú le vas a generar una herida de abandono. Pero ¿qué pasa cuando tú no sanas lo que está dentro de ti, que sabes que te está hiriendo, y que viene una generación detrás tuya en donde mientras tú no sanes, ¿qué le vas a duplicar a quien viene detrás tuyo? Entonces, ¿qué es importante aquí? Comunicación. Muy importante la comunicación. En toda relación, mientras tengamos una comunicación, pero sobre todo que sea asertiva, hay que poner atención en esto, no ser ni agresivos ni pasivos. Hay que utilizar la comunicación asertiva. ¿De qué manera? Buscar los momentos, buscar las palabras, buscar el lenguaje, buscar de qué manera vas a poderlo comunicar con los hijos. Porque todos sabemos, y desde que los bebés están en el vientre, sabemos que los bebés entienden, escuchan perfecto lo que tú les dices, lo que tú hablas, lo que tú sientes. Desde que tú tienes al bebé en el vientre, ya sabemos cómo es que, si padeciste depresión, cómo va a ser la personalidad del bebé. Si padeciste un embarazo sano, sabemos cómo va a ser el bebé en una etapa infante y adulto. Pero sobre todo, importantísimo saber que si lo comunicamos de una manera adecuada, eso mismo va a ayudar a que los hijos entiendan y nosotros ayudemos a que ellos entiendan que somos interdependientes, que todos debemos de tener sí un trabajo, que todos debemos de tener amistades, que todos tenemos un círculo social, que todos tenemos un hobby, que todos tenemos habilidades, todos tenemos dones. Algunas cosas les van a gustar a unos, algunas cosas nos gustan a los otros, pero que de esa manera en la cual decimos, ok, vamos a hacer un acuerdo. Todo se basa también a veces en acuerdos, ¿no? El acuerdo es que como papá o como mamá toca trabajar, porque pues de algo tenemos que comer, de algo tenemos que vivir, algo toca hacer. Pero ¿qué te parece si en el fin de semana o qué te parece si en la noche de tal hora a tal hora hacemos o tarea o algo que a ti te gusta, o platicamos media hora, o nos vemos en un ratito, o nos vamos a tomar un café, o vemos algo que a ti te guste y lo dedicamos a ese tiempo? Cuando hacemos acuerdos, Ale, es cuando entonces el hijo ya no se empieza a sentir abandonado, porque entonces dice, ok, toca tiempo de mamá o papá que vaya a trabajar, pero yo sé que cuando regrese o cuando el fin de semana, el acuerdo es que nos vamos a dedicar ahora a lo que a mí me gusta. Porque a papá o mamá, aunque no le guste, de todos modos se toca ir a trabajar, ¿no? Pero si al hijo le gusta hacer alguna actividad, le gusta leer, le gusta escribir, le gusta jugar, le gusta hacer algo, entonces ahora nos toca ir con el hijo. Entonces ahí es cuando dice, ok, de una manera normal ya sabemos que papá, como hijo, ya siento que papá, yo sé que se vaya a trabajar, pero sé que me va a tocar un momento para estar conmigo. Cuando vamos haciendo esa relación con los hijos y esa comunicación, definitivamente los hijos en la vida se van a sentir así. Pero todo depende de los acuerdos y de cumplirlos. Sí. También, la importancia de cumplirlos, ¿no? Porque también podemos hacer un acuerdo y si no se cumple, obvio, desde el abandono viene un doble abandono porque dice, bueno, híjole, aparte no me lo cumplió, no sucedió, ¿qué pasa? Entonces no hay como esa parte en la cual yo pueda creer en alguien. Así es. Y que viene la traición, que es la segunda herida que viene por parte del padre, que me gustaría que nos empezaras a hablar. ¿Por qué es importante saber de dónde viene el sentirnos traicionados? O sea, ¿qué pasa en mi relación con papá en lo cual yo pues me sentí traicionada? Y la traición, bueno, genera control en la persona y cuánto sufrimiento en ello. A ver, háblanos. Ale, la traición a veces, un ejemplo mucho que se da desde casa es cuando papá se fue con otra pareja, con otra mujer, y la hija se siente traicionada por el decir es que dejaste a mamá por alguien más. O cuando mamá se fue con otra pareja y el hijo se siente traicionado porque se fue con otra pareja. Definitivo desde allá cuando dice, quien yo veía mi mundo, que era lo más importante en la vida, me traiciona al dejar lo que también es mi otro mundo, definitivo esa herida empieza a surgir. ¿Qué pasa en la etapa adulta? Que empezamos a ser personas controladoras, empezamos a ser personas en las cuales decimos, no necesito ayuda de ti, no necesito nada de ti, no necesito que vengas, no necesito que pongas, no necesito que me des. Yo solito puedo, yo solita puedo. Y desde ese control no nos damos cuenta que nos lastimamos todavía más porque entonces sentimos que somos las personas más independientes del mundo,
desde lamentablemente, y lo platicábamos a veces, esto último que se da últimamente, lamentable, desde el decir soy independiente, soy esa independiente de la mujer, exacto, las feministas. Perdón, pero es decir, creo que se fueron al extremo. Total. Entonces, supongo que están lastimadas por esta herida y su discurso es no te necesito. No te necesito, no necesito nada de nadie, yo solita puedo, yo solita hago, es más, yo puedo sola contra el mundo, ¿no? Y lamentablemente, ojalá y en algún momento de la vida estas feministas puedan llegar a esa sanidad, pero no desde el dolor, sino desde el saber que sí pueden sanar emocionalmente con ellas mismas. Y no desde que digan, sí, es que tú puedes, tú esto, tú el otro, porque esos grupos de feministas los traen otras personas que no han sanado esa relación con papá, que no han sanado esa herida del rechazo y que definitivo se van con más mujeres, el que te dolió, te lastimó, sí, tú puedes, no necesitas, no haces, te dolió, sí, y entonces empezaron a armar ese grupo en el cual hoy se llaman feministas que lamentablemente empiezan a rechazar al mundo, empiezan a rechazar quien les pueda ayudar. Masculina también, a lo mejor también por esa traición, por esas promesas no cumplidas, sí, ¿no? Sí. En el cual dicen, me prometió, me dijo, quedamos, hicimos, o como dicen, se fue por los cigarros y nunca regresó, ¿no? Me dijo que iba y jamás volvió. Esa canción de él me mintió, me dijo que me amaba y no era verdad. Definitivo, a veces como esas canciones dices, híjole, está hablando desde el dolor, pero qué tanta verdad a veces tienen en donde dices, sí, se fue y no regresó. Me dijo que íbamos a hacer y no lo hicimos. Me prometió que íbamos a ir y no fuimos. Me prometió que, me prometió, me dijo esto. Y nos vamos tanto a ello que entonces nos sentimos traicionadas, nos sentimos traicionados y que mientras no lo sanamos, entonces ahora queremos empezar a controlar al mundo, queremos empezar a controlar todo lo que nos pasa por las manos, por el pensamiento, por el sentimiento, por la emoción. Y lamentablemente, Ale, aquí vienen esos matrimonios en los cuales buscamos a personas, ahí es cuando nos volvemos codependientes, porque buscamos a personas que necesiten de nosotros, buscamos a personas en donde digamos, ahora tú vas a necesitar de mí, desde lo que yo decida, desde lo que yo ponga, desde lo que yo haga, desde lo que te guste o no, así es. Y lamentablemente desde esa traición nos damos cuenta que nos estamos traicionando a nosotros mismos, no nos damos cuenta que estamos lastimando algo que puede ser muy fructífero en una muy buena relación, en la relación con los hijos, en la relación con los padres, en la relación con el entorno, con la sociedad, y en donde definitivamente cuando no lo hacemos con papá, decimos, tú me puedes dar algo que no me dio mi papá, en la vida me lo vas a dar. Y empezamos a hacer esa pared en la cual es, si quieres estar aquí, es bajo mis palabras, bajo lo que yo diga, bajo lo que yo mande, bajo lo que yo ponga, si quieres, y si no, como quieras. Pero también cuando esa otra persona, trae sus propias heridas y no entiende desde que esta persona codependiente, el controlador es codependiente, y se encuentra un dependiente, entonces es el decir, y si quieres y si te gusta, porque al final tú no me vas a dar lo que en quien yo creí, en quien yo confié, en quien era la persona que me tenía que haber amado, la persona que me tenía que haber dado, no me dio, no me lo vas a dar en la vida. Y lamentablemente qué importante, qué tanto daño nos hacemos cuando no entendemos esto y que sabemos que al final nos traicionamos tanto que terminamos solos también, porque decimos, no necesito. Sí, ahora, ¿hasta dónde la mentira, porque finalmente fue algo que esperaba si no lo recibí, puede afectar a la persona de la herida de traición, que te mienta? A ver, ¿qué pasa? Fíjate, Ale, que esa parte de la mentira, dicen, ¿por qué es que percibes tanto la mentira? Porque fuiste mentiroso. La hueles. Sí. Pero no necesariamente tuviste que ser mentiroso para percibirlo, para olerlo, para decir, me está mintiendo. No necesariamente tuviste que haberlo hecho. Tiene mucho que ver con esta herida de la traición, en la cual sabes
que en algún momento, cuando desde una palabrita, desde un movimiento, desde un algo dices, me está mintiendo. Ya sé que no lo va a hacer, ya sé que no lo hizo, ya sé que no lo dijo, ya sé que no lo trajo, ya sé, ya ni me digas. Entonces ya estás como en ese, ya estás te antepones ante ello que dices, ya sabía que no iba a ser, ya sabía que no iba a suceder, ya sabía que me iba a pasar, ya sabía que no iba a llegar a tal. En ese proceso, ¿cuál es? Cuando decimos, estamos en una relación en donde la persona puede ser totalmente dada, te puede querer, te puede amar, puede ser la más dulce del mundo. Pero una mentira que sí, se acabó. Así es. Y lamentablemente por esa percepción que tú tienes de no haber sanado en su momento adecuado, mata todo lo que pudo haber sido lo más lindo del mundo. Que lo que dices, la persona puede decir, oye, pero todo iba bien, todo estaba bien, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Ajá, ¿dónde me perdí? Dicen, no son cuestiones del matrimonio, son heridas de la infancia que no ha sanado. Todo lo que no ha sanado, todo lo que ahorita se puede ver en una relación, en un matrimonio, en lo laboral, hasta en lo laboral también, porque estamos ante ese mecanismo de defensa de con tal de no sentirme traicionado, mejor me hago a un lado. Con tal de no sentirme traicionado, mejor no ayudo. Con tal de no sentirme traicionado, mejor no digo. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos aislamos, pero nos aislamos desde el control, desde el tener aquí todo el panorama y decir, a ver, así, mejor no le digo, no le hago, no le otro, para que yo lo tenga todo controlado. Y entonces el momento que alguien venga y me diga, no sé qué pasó, no sé qué sucedió. Y es cuando esas personas que te encuentras a veces mucho en el tema laboral, en una oficina, con la gente, en donde dices, oye, pero es que tú no viste, no. Oye, pero tú escuchas, no. Porque dices, ¿y por qué le voy a ayudar cuando cuando quien me tenía que haber ayudado no me ayudó? ¿Por qué le voy a decir cuando quien me tuvo que haber dicho no me dijo? ¿Por qué le voy a decir, si a mí me lo hicieron, yo también lo hago? Y lamentablemente esas personas te las encuentras tanto en el camino que dicen, oye, pero me podrías hacer, no, que te cueste también, ¿no? Y dices, pero oye, pero podría, no. Y se anteponen ante decir, si alguien me traicionó, pues también siente lo que se siente, ¿no? Y qué feo es eso. Sí, ahora, ¿hasta dónde son personas, o sea, obviamente las que tienen esta herida de traición, que es donde se esconden es en el control, confían en los demás? Piensa en el ámbito laboral. Es muy difícil, muy difícil, porque eso sí, definitivo. A veces qué tan importante es conocer de las heridas, sale porque te puedes dar cuenta cuando una persona te va a traicionar, te puedes dar cuenta cuando una persona no es fiel consigo misma, te puedes dar cuenta cuando una persona solamente está buscando en dónde dejar ahí la piedrita, dijeran, o dónde poner la espada, porque definitivamente desde su dolor, desde su herida, desde el saber que alguien la traicionó en algún momento o alguien lo traicionó en algún momento de la vida, en alguna palabra, en alguna circunstancia, en algo que hagan un movimiento, dices, híjole, creo que algo no está bien aquí y algo va a pasar, ¿no? No es tan fácil que puedas confiar en esa persona, no es tan fácil que porque dices, oye, ¿cómo te das cuenta a veces? Oye, ¿qué te parece si podemos ayudar y podemos hacer un grupo? No. Oye, ¿qué te parece si le ayudamos? ¿Y por qué le vamos a ayudar? Ahí cuando tú dices, cero empatía, cero que se quiera poner en el lugar de alguien más, cero que pueda decir, se le haga tan fácil decir, ¿qué te parece si hoy tú te aguantas y yo te ayudo? Cuando tú ves esas acciones en una persona dices, aguas, hay que tener aquí cierto límite, porque sabemos que en algún momento, aunque tú quieras confiar en la persona, va a llegar de repente con el sablazo, dijera alguien, y dices, no me lo esperaba. No, sí lo esperábamos, porque sabemos que en la palabra, en el momento, en la situación, algo dijo, algo hizo, algo puso, que dices, no va por el lugar adecuado, no está bien consigo mismo, y cuando no está bien consigo mismo, definitivo, no le importa estar bien con los demás, no le importa traicionar, no le importa romper acuerdos, no le importa que si algo iba a pasar, no le importa.
Y entonces, oye, vamos a cumplir metas. Ay, sí, ¿qué crees? Pero yo no se me dio. Oye, vamos a... No. Y aparentemente se ven como autosuficientes, ¿no? Sí. Pues controlan todo el mundo, los hijos, el marido, el trabajo, aquí, allá, pero ¿cuánto sufrimiento detrás de ese control que no es control? Porque nadie puede controlar, por ejemplo, algo fortuito que no se esperaba. A ver, espérame, tienes que hacer cambios, ¿cómo lo controlas? De hecho, Ale, la persona controladora, si hay algo de lo que menos tiene, es autoestima. La persona controladora lo que menos tiene es confianza en sí misma. Por eso necesita controlar. Porque como no confió y dejó de confiar en papá, dejó de confiar en mamá, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que menos tiene es confiar en sí mismo. Y como no puede confiar en sí mismo, necesita controlar. Como necesita controlar, necesita tener todo aquí para que entonces diga, a mí nadie me lastima, nadie me hace, nadie me traiciona, nadie me pone nada. Si alguien me quedó, no me importa, porque entonces yo voy a poner esa barrera con tal de que nadie sobrepase esa línea de que me vuelva a traicionar, de que me vuelva a herir, de que me vuelva a dejar, de que me abandone, de que todo. Entonces, mientras no se quede, mientras no sane, mientras no lo entienda, el controlador de lo que más padece es de baja autoestima. Y esas personas lamentablemente son las que más cariño necesitan, son las que más amor necesitan, las que necesitan estar cerca de alguien. Pero dentro de esa autosuficiencia que mencionaste ahorita, dicen, no necesito, no quiero, no hago, no puedes darme, tú no me vas a dar lo que yo me puedo dar, pero definitivamente al no saberlo expresar, al no saberlo pedir, dicen, no pido, no hago, no nada, yo me doy, yo me pongo, yo me antepongo ante lo que sea. Yo lo hago, porque son muy autosuficientes además, y muy efectivas. Sí, eso sí, son muy efectivas, definitivamente. Si hay alguien en lo cual te vas a encontrar esas personas controladoras, dices, necesitas cumplir una meta, díselo a alguien que controla y te lo va a cumplir. Pero si necesitas hacer acuerdos, necesitas hacer un equipo, necesitas hacer aguas con los controladores, ¿no? Por eso dicen, todos tenemos habilidades, tenemos dones, pero qué mejor que sea desde la manera sana a que sea alguien que lo hace desde el dolor, que actúa desde el dolor, que actúa desde la herida, actúa desde el decir, prefiero mejor poner esa máscara de controlador, de nadie me... Pero qué suerte tienen estas personas controladoras también a veces, ¿no? Que lamentablemente dices, todas las personas que controlan, los dependientes quieren estar con ellos, los dependientes los ven como, wow, los ven como son los que me van a salvar la vida, exactamente, son los que van a salvar la vida, son los que van a salvar la empresa, son los que van a salvar las metas, son los que van a salvar todo esto, pero si fuera desde lo sano, desde una persona que puede tener cierto control, pero no desde el dolor, sino el control desde la autosuficiencia, desde la habilidad, desde el don, desde que sabe que puedes hacer mucho pero es desde lo sano. Claro. Y no desde el seguir lastimando a más personas. Desde a veces decir, ok, ¿tú quieres que te ayude? Yo te ayudo, pero tú haces lo que yo digo. Y como yo lo digo y cuando yo lo digo. Ah, claro. ¿Y qué dice el dependiente? Que sufre de herida de abandono. Sí, como tú lo digas. Como tú digas, cuando tú digas, donde tú digas, donde tú me quieras que yo me ponga, yo me pongo. Si tú quieres que me ponga de cabeza, me pongo de cabeza. Sí. Y entonces, dependiente, codependiente, abandono, traición, abandono, control. Entonces, ¿qué dice? Aquí ya está el dueto completo, no falta nada. Pero lamentablemente es desde el dolor, Ale, es desde el no sanar, desde el no entendernos, y que cuando entendemos que el abandono puede ser sanado y que el control también puede ser sanado, entonces a veces pueden ser relaciones que pueden dar mucho, pero de una manera sana. ¿Cómo hacerle para sanar? Hoy vamos a unar así como poquito, ¿cómo hacerlo? Mediante alguna sesión. Definitivo, buscar a alguien profesional que te pueda ayudar a salir de esta situación, que te ayude a saber desde dónde viene y que puedas ir entendiendo, pero sobre todo justificar en el camino cada una de las situaciones para que lo puedas sanar de la manera adecuada.
mediante talleres, mediante cursos. Yo les invito a mi próximo que voy a tener ahora del 10 al 12 de septiembre, que va a ser en Tequesquitengo, Morelos. Solamente va a ser para mujeres, porque hay una gran necesidad en las mujeres. Bueno, también sabemos que hay en los hombres, es de una manera en los dos. Sin embargo, en esta ocasión va a ser solo con mujeres, en las cuales vamos a tratar esto: culpa, remordimiento, autoestima y sobre todo esas relaciones tóxicas en las cuales a veces nos cuesta trabajo, pero a veces no entendemos que la relación más tóxica es con nosotras mismas. Entonces, importantísimo entenderlo para sanarlo. Y sobre todo, ejercicios que podemos hacer. Hay ejercicio de la silla, ejercicio de la carta, que puedes charlar con papá. A veces decimos, ahorita va a haber gente que va a decir, pero si papá ya no está, papá ya murió. También pues, hay ejercicios, uno de ellos muy sonado, que es el de la silla, para poder sanar con papá, poder perdonar a papá, pero sobre todo perdonar a papá y perdonarnos a nosotros por también a veces no haber entendido a papá, ¿no? Que lo vuelvo a repetir, que nos dieron hasta donde él podía, claro. Nos dio hasta la educación que él le dieron, lo que él tenía aquí en las manos. A veces queremos que nos den desde lo que se supone que es lo correcto, sin embargo... O las expectativas que el hijo tiene son demandas que son inagotables, son infinitas. Y a veces a lo mejor si le preguntáramos a papá, ¿qué dirías de tu hijo, no? O sea, de nosotros, también la lista es inmensa. Sí. Entonces, tenemos que reconocer, perdón que interrumpa, sí, no, sí. Yo creo que tenemos que reconocer la imperfección que tenemos como seres humanos, la incapacidad, sí. Pues sí, de nuestras falta de herramientas, sí, nuestras limitaciones, pero a lo mejor creo que sí hay algo que podríamos hacer, aparte de esto que nos comentas, que creo que es muy bueno. La palabra de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre, sí, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué es la honra? O sea, pues si le pidiéramos una carta a Santa Claus de lo que quisiéramos como papá, bueno, ¿no? Pero no hay, no existe eso. Entonces, el reconocer, el agradecer a Dios por cuál fue el medio para llegar a este mundo, y perdonarlo, como tú dices, el familiograma es ir a la historia familiar, de dónde vienen las relaciones, enfermedades, carencias, muchas cosas que se pueden ver en el familiograma para entender de dónde papá viene. Entonces, papá me dio lo que tenía, no sí. Fue egoísmo, no es que lo tenía y no nos lo quiso dar, porque sí. A veces pensamos eso, sí. Sino de lo que yo recibí era lo que tenía, sí. Y tener un entendimiento y decir: papá, te perdono, en el nombre de Jesús te perdono, sí. No más, no te quiero cargar, sí. Porque a veces ese no perdón nos lleva hasta vivir una relación insana con nuestro cónyuge, sí. Porque le cargamos todos los muertos a nuestro cónyuge, ¿no? No, y a veces ese es otro tema, Ale, en donde nos casamos intentando cobrarle al cónyuge lo que papá no nos dio. Sí, y no se vale. Y por eso dice, bueno, por eso hay ese tipo de también, ¿con quién te casaste, no? Te casas con el que te protege, te casas con el que te cuida, te casas con el que te provee, te casas con quién te casaste. Y lamentablemente cuando tenemos estas heridas, a veces nos casamos con alguien intentando cobrarle lo que no tuvimos en la infancia. Y qué lamentable es esto, qué lamentable es, porque esa relación a veces pudo ser muy fructífera y lamentablemente lo rompemos por no sanar esto. Las relaciones se van al piso por esto mismo y a veces en los ejercicios cuando se hacen con las personas para sanar y para perdonar a papá, a veces podemos sentir que estamos en la peor situación de la vida, podemos sentir que tuvimos al peor papá del mundo, podemos sentir que decimos, híjole, ¿por qué no me dio? ¿Por qué no estuvo? Pero también cuando te encuentras a personas que dicen, híjole, yo quisiera por lo menos tener en vida a mi papá para poder, según yo, perdonarle o perdonarme, cuando en realidad no lo tengo, entonces en realidad si lo tienes, vívelo, ámalo, disfrútalo, gózalo, dile lo que realmente sientes, abrazo, un beso, un te quiero, un te amo, porque realmente a veces nos perdemos de tanto, que si estás en una reunión, que si el cumpleaños, que si lo que sea, y a veces dejas pasar esos momentos y esas situaciones porque dices,
¿Se merece que yo le dé un abrazo, que yo le felicite cuando él no lo hizo en la infancia? Sí, sí se lo merece, y más porque lo tienes en vida, ¿no? Porque quien no tiene a su padre en vida, a veces quisiera tenerlo, por lo menos dicen, déjalo por lo menos un segundo, ¿no? Por lo menos que yo lo vea, que yo lo tenga. Pero cuando no lo entendemos, cuando no hemos pasado esas situaciones, cuando no nos ponemos un poquito en el lugar de alguien que no lo tiene, y cuando tú lo tienes, dices, lo tengo en vida. Pero a veces, por eso es importantísimo, si lo tienes en vida, perdonar, hablar, comunicar, date esos 5 minutos de estar con papá. Yo hace poco, bueno, no hace poco, hace ya casi un año lo hice yo con mi papá, y definitivamente decimos, yo tengo 42 años, a punto de cumplir 43, y yo dije, 40 años dejé pasar, o 20 y tantos años dejé pasar, de tanto dolor, frustración, y que según yo sentía de heridas de abandono, cuando en media hora puedes arreglar tantas cosas, tantas situaciones, y a veces desde lo que percibimos y no desde lo que realmente sucedió. Y eso es lo más importante todavía, ¿no? Hacerlo en vida con papá, hacerlo en vida desde que lo tienes, disfrutarlo, gozarlo, y no esperar a que ya no esté para que entonces digas, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo tuve? ¿Por qué no lo dije? Lo puedes hacer cuando lo tienes en vida todavía. Yo creo que hay que retomar algo, pienso. Por un lado, si papá sabía hacer lo correcto y no lo hizo, la Biblia dice, el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. Sí. Pero Dios y él, punto. Sí. Pero yo creo que más bien no sabían cómo. Así ¿sale? Es. No sí. Sabían cómo. Hoy día tú que estás allá atrás y que estás escuchando, creo que hoy día sabes cómo hacer, qué hacer la diferencia y no repetir justamente ese mismo patrón. Y eso sí me hace responsable a mí, sí. Porque estoy escuchando lo que puedo hacer y no quedarme atorado en no se merece el perdón. Es decir, suéltalo, por si tú quieres, por ti mismo, para que a ti te vaya bien. Creo que hay cosas rescatables, a veces por la herida no vemos lo positivo que nuestro padre tenía y quedamos como atorados, atrapados en ello. Pero yo te pediría, haz una lista, ¿qué cosas buenas y rescatables tenía tu papá? Aprender a ver lo bueno y no quedarnos en ver lo negativo y lo malo. Quizás no fue consciente, ni modo. Hoy fuimos sí. Víctimas, pero a lo mejor hoy estamos siendo, también tenemos a nuestras víctimas abajo. Sí. Entonces, no repitamos lo mismo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Creo que no lo queremos hacer. Lo que queremos es la libertad. Entonces, hagamos algo diferente. ¿Tienes a tu papá? Ve y dile, te amo, papá. Te amo, gracias por lo que me diste. Reconocerle. Sí. Hacer lo que nunca hemos hecho. Sí. Es hacer cambiar el paradigma. Pero no quedarme en lo mismo y repetir lo mismo para que nuestros hijos hagan lo mismo. De hecho, desde que nos hacemos, y esto te lo quiero dejar como último punto y creo que es lo más importante, Ale. Cuando ya reconocemos y nos damos cuenta de todo lo que pasó y por qué fue que sucedieron las circunstancias, primero, no hacer juicio. 2, hacernos responsables hasta la parte que nos toca, porque también a veces queremos dejar toda la responsabilidad en alguien que no tenía, o sea, hasta los recursos que tenía nada más. Pero hoy con tanta información, Ale, hoy con tanta información que encontramos en donde sea, libros, personas, talleres, donde sea, toca hacernos responsables de la parte que nos toca y entonces decir, ok, hasta esta parte pudo haber sido responsabilidad de papá, pudo haber sido responsabilidad de los recursos que tenía, pero a partir de aquí para acá, es responsabilidad mía, porque hay información, porque tengo los recursos, porque hay la gente, porque me puedo aproximar a personas que me pueden ayudar, porque puedo aproximarme a Dios, porque puedo aproximarme a algo que me ayude a responsabilizarme de la parte que me toca. ¿Y qué es la parte que me toca? Sanar, perdonar si hay que perdonar, perdonarnos si hay que perdonarnos y entonces poder seguir avanzando. Al momento que nos hacemos responsables, soltamos en automático lo que teníamos que haber soltado y entonces ahí decimos, hoy entiendo que en realidad
no era tan malo lo que yo veía fatal. Hoy entiendo que en realidad sí hubo mucho amor desde lo que sabía. Hoy entiendo que en realidad me dio hasta donde tenía, y hoy entiendo que en realidad hasta su posibilidad era esa. Y esa posibilidad es la que tiene que haber, pero me hago responsable que de hoy en adelante en mis próximas generaciones, hoy me toca a mí, hoy sí dar lo que ya sé que toca dar, sin que vuelva a caer en ese mismo padrón que fue, sino en mí depende cortar esas cadenas, en mí depende cortar todas esas cargas que traemos, y entonces decir, lo que viene tiene que ser de la mejor manera y en la mejor, porque sí depende de nosotros ahora sí, próximas generaciones, por lo menos 3, en donde digamos son responsabilidad nuestra de que lo que nosotros sanemos, ellos mismos también lo van a tener, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos por lo menos, lo van a tener porque nosotros lo hicimos. Y cortando lo que toca acá, entonces nos hacemos responsables de ello, y de ahí en adelante definitivo podemos tener mejores relaciones, pero sobre todo esas generaciones que vienen, que pueden dar muchísimo más al mundo, que pueden aportar muchísimo más, pero desde la sanidad emocional. Así es. Ahora, no quiere decir que hay casos particulares en donde se vivieron situaciones muy complicadas. Sí. Ahí hay que pedir consejo, hay que pedir ayuda, orientación de cómo. O sea, sí hay que soltar, hay que perdonar, pero no hay que irnos al extremo y vivir otra relación de manera insana. O sea, hay casos muy particulares. Entonces, ¿tienes tu duda? Yo te pediría, busca ayuda. Pero de entrada, digamos, la normalidad, me sentí abandonado, me sentí traicionado, me mintió. Es decir, es otorgar ese perdón que lo necesitamos por nosotros. Ellos ya vivieron, están más allá del bien y del mal. Si nosotros vamos y les decimos, van a decir, ni me acuerdo, se me olvidó, no sé de qué me estás hablando, pero es decir, yo como hoy decido vivir. Híjole, Alice, que eso sí es cierto, y ya no voy a andar más en el tema. Cuando se hacen estos ejercicios con papá, de una manera personal, frente a frente, resulta que dice el papá, ¿en serio pasó eso? ¿Cuándo sucedió? ¿Pero en qué momento? Yo te dije, yo te hice. Ahí es cuando queda la percepción nada más y la expectativa como hijo que dice, pero sí, yo lo tengo tan clarito, lo tengo como si hubiera sucedido ayer, que el papá es así de, pues si sucedió, perdóname porque no me acuerdo. Entonces, ¿cómo es que por eso es la importancia de hablarlo, la importancia de comunicarlo? Porque lo que por uno puede ser percibido, por el otro puede haber sido que ni siquiera pasó. Así es. Entonces, no la importancia. No hubo maldad en ello, ni intencionado, simplemente fue. Sí. Pues Jessy, te agradezco mucho que nos hayas compartido esto, realmente ha sido muy bueno, muy buena aportación. Un gran gusto, una gran bendición para mí poder aportar un poquito, por lo menos también a veces desde mi experiencia, desde lo que uno vive y que sabe que esas situaciones pueden ser funcionales, pero sobre todo que pueden ser sanadas, y al momento que sanamos podemos vivir de una manera tan plena, podemos vivir de una manera en la cual decimos, híjole, toda esta información lo hubiera querido haber tenido antes, para entonces aprender a vivir mejor, aprender a vivir de una manera y calidad y estilo de vida en la cual sabemos que nuestro entorno y nuestra sociedad depende mucho también, y que a veces pagan justos por pecadores en los cuales ni siquiera tienen nada que ver, y que definitivo depende de nosotros poder tener esas relaciones sanas. Gracias por haber permitido estar aquí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jessy. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más, Perdonando a Papá, la herida de abandono y traición, y espere las siguientes, como dijo Jessy. No se desconecte porque estamos en Hablando Claro. Que Dios te bendiga, que descanses. Hasta luego.